Hola, ¿qué tal? Este es su chocolate para el alma, una manera distinta de saborear el mismo evangelio. Hoy es lunes 9 de mayo del año 2022. Vamos a escuchar la palabra de Dios en este primer día de la semana laboral. Vamos a agradecer el don de la vida y a pedirle al Señor que nos permita compaginar nuestra vida con la sociedad. Es decir, tener una vida un poco más humana, para que tengamos en nuestra vida esos valores: la solidaridad, la empatía, la comprensión, el superar las diferencias y ver aquello que nos une con mis hermanos. Capítulo 10, el Evangelio de San Juan, versículos 1 al 10. Les aseguro que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A éste le abre el guardián para que entre y las ovejas escuchen su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del corral. Cuando han salido todas las suyas, se pone al frente de ellas, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él porque su voz les resulta desconocida. Jesús les puso esta comparación, pero no comprendían su significado. Entonces, continuó diciendo: yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Por eso las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Todo el que entre en el corral de las ovejas por esta puerta estará a salvo, y sus esfuerzos por buscar el alimento no serán en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis estimados amigos chocolateros, sin miedo, sin temor a equivocarme, el Señor, cuando empieza a explicarnos esta bella parábola, la parábola del buen pastor, Él mismo se autonomina la puerta por la que deben entrar las ovejas al redil. Y esa puerta es Él, y Él es la palabra. Entonces, sin temor a equivocarme, la entrada al aprisco, la entrada al redil, es a través de la palabra, que es el Logos, que es Jesús, que es Dios humanado. Entonces, importantísima esta primera enseñanza, ese cariño y ese aprecio por la Sagrada Escritura, por acercarnos a ella, leerla con sencillez, con humildad, sin miedo, sin prevenciones, y de esa manera poder nosotros ir configurando nuestra vida con los seguidores de Cristo, porque es a través de la palabra como nosotros llegamos a creer. Muchas veces en la lectura del Evangelio se dice: y lo escucharon y creyeron en él, y siguieron sus palabras. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, decía Pedro, ¿no? Y en muchos momentos más, el Señor manifiesta su propia voz, manifiesta que es la palabra, la inspiradora de la fe en él. Entonces, ojalá pues que reconozcamos esa manera de entrar al aprisco, al redil, al rebaño, es decir, al grupo de los cristianos, los seguidores de Cristo, y nos acerquemos confiadamente a su palabra, la palabra de Dios. En segundo lugar, el Señor dice: el que no entra a través de la palabra, el que no entra por la puerta, es un ladrón y viene a aprovecharse de las ovejas. ¿De qué manera hemos entrado nosotros al aprisco, al redil, al rebaño? Hemos entrado a punta de supersticiones. Hemos entrado porque consideramos a Dios un Dios milagrero, un Dios hechicero, un Dios brujo que nos soluciona nuestros problemas con una limpia, con un menjurje, con unos pases. Ok. Hoy advierte la palabra acerca de esos otros caminos que no son por la puerta, y que entonces me hacen estar dentro del rebaño, dentro de los seguidores, pero de una manera inauténtica, de una manera no correspondiente con la manera como debemos seguir a Cristo. Por eso recuerden aquel evangelio en donde el Señor, invitando a un montón de personas a las bodas de su hijo, pasa por donde uno y le dice: él no tiene el traje. Y entonces sáquenlo y échenlo fuera, porque no
está vestido como corresponde a quien es el seguidor de Cristo. Entonces, eso es porque no entró por la puerta que debía ser. ¿De qué manera soy seguidor de Cristo? Esa es la pregunta de hoy. ¿De qué manera sigo a Cristo? ¿Lo sigo porque creo en Él? ¿O lo sigo porque necesito sus milagros? ¿Lo sigo por superchería? ¿Lo sigo por superstición? ¿Lo sigo por miedo? ¿De qué manera confío en Cristo? ¿De qué manera yo puedo decir que he entrado auténticamente al rebaño de Jesús y lo estoy siguiendo? Mis apreciados amigos, hay muchos libros importantes, hay muchos libros buenos, hay libros mejores, pero solo uno es imprescindible: la Biblia, la Sagrada Escritura. Acerquémonos a ella con sencillez, con humildad, pero hagámoslo, ojalá diariamente y ojalá con alguien más. Dios los bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere.